Dios le continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que van a ver este video. La gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí en esta plataforma de Evangelista Luis Figueroa para la gloria y honra de nuestro Dios. Como yo le venía anunciando, gloria sea el nombre de Cristo, anteriormente de que traíamos un nuevo proyecto sobre testimonios impactantes, testimonios de cambio en los cuales Dios ha libertado a drogadictos, Dios ha libertado a borrachos, Dios ha libertado a mujeres que han vendido su cuerpo, Dios ha libertado a hombres que se han querido suicidar, a satanistas, espiritistas, brujos, hechiceros, y esos testimonios, gloria sea el nombre de Cristo, los vamos a traer en esta plataforma, amén. Y queremos decirle, amados amigos y hermanos que nos están viendo, que no se olvide de compartir este contenido para que sea de edificación para muchas vidas. Conviértase en un evangelizador, conviértase en una persona que lleva el evangelio a través de esto, compartiendo este testimonio para un amigo, para una amiga, y que sea de edificación, mi amado hermano. Coméntanos en la cajita de comentarios qué tal te pareció esta entrevista, que hoy día tengo a una persona aquí, gloria sea el nombre de Jesucristo, a mi lado, con la cual hoy día vamos a compartir este testimonio, el cual lo estaremos entrevistando, haciéndole varias preguntas de cómo vino los caminos de Dios y muchas cosas más. Si hay preguntas que usted quiere hacerle a cada uno de los hermanos o amigos que vamos a entrevistar en los siguientes videos, déjanos tu comentario, escríbenos, recuerda, comparte para que sea de edificación y así muchas vidas puedan ver de que solo Cristo puede cambiar la vida del ser humano. Sin más preámbulo, mi amado hermano, le invito a que se quede hasta el final, y esto es un testimonio de cambio para la gloria y honra de Dios. Nuestro hermano aquí con nosotros, el que hoy día Dios ha permitido para que nos comparta su testimonio. Gloria sea el nombre de Cristo. Mi hermano, preséntate. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos que van a ver este testimonio, ¿no? Dándole la gloria a Dios que me ha permitido hoy estar aquí para testificar el poder de Dios, que Dios cambia, transforma al hombre cuando Dios tiene un propósito para hacer. Pues Luis, aquí estoy para... ¿Cómo estamos, Miguelito? Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Bien. No has dicho tu nombre, pero hay personas que te conocen en las redes sociales y hay otros que no te conocen, Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Sí, es verdad, ¿no? Bueno, muchos me han de conocer, ¿no? Mi nombre es Miguel Bastida Barzola, por la misericordia del Señor, ¿no? Me dio un ministerio de evangelista y gloria a Dios. Gloria a Barzola eres. Sí, Miguel Bastida Barzola. ¿A dónde nace Miguel? ¿De dónde viene Miguel? Gloria a Dios. Yo nací en la provincia de Los Ríos, Cantón Baba. Ya. Bendito sea nuestro Dios. De allá, tú naces allá de Baba. ¿Tus padres, quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Viven en la actualidad o no viven? Bueno, gloria a Dios. Mis padres no viven hoy en día, no, porque ya partieron, no. Mi padre y mi madre, pues, ya partieron para el cielo. ¿Hace cuántos años aproximadamente? Ya mi padre hace más o menos unos 20 años y mi madre unos 4 años. 4 años que parece. 4 años que mi madre... ¿Y cómo así vienes a Guayaquil? ¿Cómo así llegas acá a Guayaquil? Porque actualmente vives aquí en Guayaquil, ¿verdad? O sea, no vivía exactamente, sino que ahí esta parte de lo que parte del testimonio también podría decir ahí, ¿no? De que de la edad de 12 años, pues yo salí de mi familia, porque en eso entonces yo padecía también de que había maltrato también, maltrato de los padres a los hijos, entonces en ese caso yo huí de mi hogar. A la edad de 12 años. 12 años, andar por las calles, dormí en las calles, aún en el Parque Centenario estuve durmiendo por ahí unos días, en Durán, en los vagones de los trenes. Bueno, ese era Miguel de la juventud. O sea, a la edad de 12 años tú decidiste emprender vuelo, como dicen por ahí. A la edad de 18 años dijiste, ¿sabes qué? Hay mucho maltrato en mi casa, me maltratan mucho, mis padres, mi madre, mejor me voy. Sí, o sea, tomé como quien dice esa decisión, como hoy en día quizás muchos jóvenes niños que están pasando ese asunto entre los padres, ¿no? Entonces toman la decisión de salir a las calles y quizás piensan o yo pensaba que en la calle iba a tener algo mejor, pero no fue así tampoco, ¿no? Esa es la edad esa es la edad cuando el joven piensa de que me voy a hacer libre y me voy, y piensa que va a estar bien y no sabe que allá afuera en la calle es otro mundo, ¿no? Pero Miguel,
Antes de ir, vamos entrando poco a poco con el testimonio. Yo sé que los hermanos que nos están viendo, los amigos, quieren saber ese testimonio impactante. El testimonio que Miguel tiene, amados hermanos y amigos que nos están viendo, un testimonio impactante, que él lo estará conversando, estaremos conversándolo poco a poco. Pero Miguel, ¿cuántos años tienes tú en la actualidad? En la actualidad tengo 52 años. 52 años ya. Gloria al Señor. Ya, ¿y cuántos años llevas en los caminos de Dios? Llevo ya aproximadamente unos 16 años. 16 años. Miguel, ¿tú eres hijo único o tienes más hermanos tú? Nosotros somos en total, ahorita vemos 10 años. Uno que partió 10 hermanos. 10 hermanos viviendo, 10 hermanos, entre hermanas y hermanos. Ah, ya, 10 hermanos. ¿Cuántos han partido? Uno. Sí. ¿Tú vienes siendo el último, antepenúltimo o el primero? Digamos el antepenúltimo. El antepenúltimo, ya como que casi que el conchito, dice. Algo por ahí. Claro, por ahí va. Entonces, Miguel, cuéntanos un poquito más. ¿Actualmente vives aquí en Guayaquil? Sí, aquí vivo en lo que es Monte Sinaí. Monte Sinaí. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Porque sabemos, ya nos dijiste que a la edad de 12 años conociste la calle, pero tal vez también hay una infancia, una edad cuando uno se acuerda, 8 años, 10 años. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue dura? ¿Tus padres? ¿Cómo eran en sí? Cuéntanos un poquito acerca de eso, para ir conociendo más sobre aquello. Sí, lo que yo me puedo acordarme de más o menos de la edad de 8 años. Que ahí en ese entonces yo vivía en Salitre. En Salitre, ¿no? Y fue hasta una de esa edad, hasta donde se acuerda, ¿no? Fue una edad de que ahí, no digamos que el maltrato del padre, no, sino que como cualquier niño uno, travesuras o cualquier cosa, si la edad de 8 años, un niño que no tiene mucho conocimiento, ¿no? Y hace cositas por ahí. Pero no nada de peligros, cosas de hacer cosas malas, no. Travieso, eras travieso. Sí, travieso, cositas así como todo niño. Normal, como todo niño. Y cuando le pegan a los niños piensan que los padres son maltratadores. Pero recordemos que en los tiempos de antes era que tu mamá te miraba y sabía que en la casa te esperaba algo fuerte. Así, pues incluso en eso entonces, en aquellos tiempos era iglesia, incluso con la mirada. Cuando los padres con una mirada que vea ya el niño ya entendía. Bueno, Miguel, entonces a la edad de 12 años te fuiste de tu padre. ¿Cómo fue tu vida de ahí para allá? ¿Qué comenzaste a vivir a la edad de 12 años en la calle? ¿Qué encontraste? Bueno, ahí mi hermano Luis, yo digo para los jóvenes o los que vayan a vernos que eso no desearía, porque incluso ya en estos tiempos el peligro, bueno, pero yo desde que escapé de mi familia a la edad de 12 años, yo vine a rodar, primeramente fue a Durán. Durán no conocía nada, no sabía dónde era ni qué era. Entonces yo comencé ahí, pues mi dormida era en un vagón de tren, donde incluso había la maldad, ¿no? Porque nos reunimos más o menos unos 7 niños, 7 jóvenes. Nos reunimos, nos cruzamos, trabajamos en Betunando, esas cosas. Estábamos unidos, pero en eso nosotros veíamos mucho peligro, pero la misericordia de Dios que nos guardó. Cuando nosotros estábamos en aquel vagón, nos dormíamos en la noche, nosotros veíamos una de esas noches, vimos que una persona tenía una discusión con otra persona, ¿no? Y entonces vimos cómo con un cuchillo le hería. Entonces para nosotros fue, como niños jóvenes, fue algo impactante que veíamos. Eso lo viviste allá estamos hablando en el galpón donde los trenes, donde anteriormente era, para que la gente que más o menos conozca, sepa, y ha ido a Durán, es ahí exactamente donde era el tren, donde la estación del tren es exactamente Durán, por debajo del puente, los vagones. Así es. Entonces, y vimos aquello y uno de los compañeritos que estaba ahí quiso gritar. Entonces yo le cogí la boca también, porque ¿qué era lo que decía? Que no podía escuchar esa persona y podía también, aunque no había testigo, entendíamos así, ¿no? Entonces antes no escuchaba porque no gritó el compañero ahí.
y permanecíamos ahí. Y en el día cuando salíamos a betunar, o a veces también, mire que a veces también uno pues ya se descarrea en la familia de los padres, entonces también nosotros comenzamos, mire, allá en Durán, para los que conocen, hay de cangrejo, donde venden comida, todas esas cosas, y nosotros íbamos, robábamos cangrejo, por el hambre, por el hambre, mire. Lo que hizo salir de tu hogar y te hizo refugiarte en unos galpones con otros jóvenes, tal vez de 12 años, que también decidieron salir del vínculo familiar y decidieron emprender una vida sola. Entonces se reunieron ahí y como el hambre era grande, tenían que hacer lo malo, ¿no? Amén, así es. De ahí para allá, ¿qué más sucedió, Miguel? ¿Qué más? Por ejemplo, ya mismo quiero llegar al punto de a la edad de cuántos años tú conociste a Cristo. ¿Y qué pasó antes de que tú conocieras a Cristo? Amén. Porque me decías que llevas aproximadamente 16 años en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Miguel, ¿hacían ustedes para poder llevar algo a su estómago, coger lo ajeno? ¿Cómo eran las noches? Oh, eso también era terrible, ¿no? En el sentido que uno cuando está en casa tiene su camita, su colchón, un abrigo, ¿no? Pero acá nosotros con la ropita que andábamos, era en los vagones, como les decía, ¿no? Dormíamos en el piso y no teníamos lugar de ropa. A veces nosotros conseguíamos cartones o periódicos, entonces con eso nosotros nos arropábamos, de todas maneras el frío, y sufríamos, porque nosotros llorábamos. Habían los compañeros, unos eran de 10 años, también otros hasta de 8, de los 7 que nos reuníamos, yo era el que era de 12 años. Ya era el mayorcito. El mayorcito, y por eso es que gloria a Dios que yo los cuidaba. Amén, los cuidaba. Así, cuando íbamos a bañarnos al río también allá de Durán, los cuidaba, pero volvíamos ya en el día lo que hacíamos y en la noche ya dormíamos. ¿Y lloraban? ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué decían? Que estar ahí todos ahí. Oh, sí, nosotros incluso conversábamos entre los compañeros y cuál era de cada uno. Tiene su testimonio de cada uno, ¿no? Cómo habían salido, unos le maltrataban, entonces nosotros sí llorábamos. Sí, le pegaban. Incluso claro. Me imagino que uno han de haber sido hasta abusado, ¿no? O de pronto no te encontraste con ninguno de ellos que estaba en ese lugar ahí, que de pronto dice, yo dejé mi hogar porque a mí mi padrastro, mi papá abusó de mí. O me maltrataban, me daban muchos golpes, porque eso suele pasar. Sí, o sea, ahí entre el tiempito que estuvimos, como conversamos, uno era de abusos sexuales, no, pero sí eran los maltratos. Maltrato familiar, unos que lo veían, incluso los encadenaban, los dejaban amarrados para que cosas encadenadas, todas esas cosas. Y incluso yo, en ese entonces, en ese trayecto que tú andabas con ellos, sí, le digo, gloria a Dios, no, para la gloria a Dios, no, de que también, miren, ese trayecto me intentaron. Ah, ya. ¿Por qué? Porque cuando andábamos nosotros, hubo una persona que, bendito sea nuestro Dios, ¿no? Dios te guardaba de ella, sin saberlo. Sí, una persona yo me dice de dónde vivía y yo me daba miedo. Entonces, mira, vamos a mi casa que yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar esto. Como a veces nosotros nos dispersábamos entre los compañeros, uno ve por allá, entonces había un punto donde nosotros nos encontramos a tal hora. Ya. Entonces una de esas aparece ese personaje, ¿no? Y entonces me dijo que me invitaba a la casa a comer, yo te voy a dar todo. Y yo, o sea, como niño, joven, y no entendía mucho, entonces yo dije, bueno, sí, comida. Y yo iba siguiendo, lo seguía. Pero cuando yo ahí me acuerdo, cuando llegaba a un taller, era de mecánico o algo así, y me dice, que entrara. Pero una persona, Dios, miren la misericordia de Dios, que otra persona apareció y me hizo señas que no entrara. Ahora tú entiendes que es la misericordia de Dios, porque antes no lo entendías, ¿no? Y Dios, como Dios ya tenía predestinado todo esto y te dice, usas la vida de ese varón para hacerte señas que no entre. ¿Qué pasó ahí? A lo que él me da la seña, entonces una forma no es que hizo así, que no que me dijo, no entre porque te va a hacer un daño, porque aquel personaje que me llevaba se entró adentro, una instancia, pues yo me quedé en la puerta. Entonces aquella otra persona fue que me dijo, no entra porque te va a hacer daño. Y entonces yo, la gloria de Dios, yo salí corriendo. Wow, salí. Y ahí ni más esa persona apareció, pero ahí vamos a lo que fui casi intentado, pero no llegó a pasar eso. Miguel, ¿no? ¿Y cómo te sentías, Miguel? ¿Cómo te sentías
en esos momentos? Porque vemos que estás viviendo en la calle con un grupo de jóvenes, tratas de tú cuidarlos a todos, pero en un momento de un descuido viene una persona tomada por el enemigo, que ahora lo entendemos así, ¿no? Y quiere hacerte daño. Dios, en su infinito amor, su misericordia, tú no conocías a Dios, pero Dios ya tenía predestinado algo para ti, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios usa una vida y te da eso y tú sales corriendo. ¿Cómo te sentiste después de haber salido corriendo al llegar allá al lugar con todos ellos? ¿Cómo te sentías en la noche? ¿Afligido? Cuéntanos. Bien, Luis, mira, en primer lugar salí corriendo, me entró fue un miedo. Wow. Que yo buscaba a los compañeritos para unirnos y tratar de irme allá al vagón, porque no quería ir más solo, porque se apoderó un miedo. Porque yo quería andar con él, porque si andaba solo, el miedo era porque miraba todo lo que pensaba que este personaje me estaba siguiendo, me seguía, o uno como joven o niño, ¿no? Te turbaste, fue. Me turbé, sí. Y entonces y lo buscaba y lo miré a uno, dos, tres y le conversé. Y uno de ellos que había, que era un poquito más terrible también, que dice, vamos a buscarlo para... Mire, miren las cosas que a veces llegan cuando uno está en la calle. Vamos a buscarlo para matarlo. Eso era porque yo les relaté, porque incluso, mire, yo que era mayorcito y lloraba, yo solo pasaba llorando porque me dio miedo, eso así. Y entonces ahí yo le dije que no, porque por el miedo que nos pueden encontrar, nos puede hacer algo. Entonces ahí nosotros nos reunimos, nos fuimos al vagón, como a las 3 de la tarde, en ese cuando yo los encontré. Estuvimos en el vagón ahí. ¿Y cuántos años viviste ahí en ese vagón, Miguel? Habrá sido más o menos un año. ¿Un año viviste? Sí. Un año. Y de ahí, mire que de ahí, Luis, de ahí de eso, porque ya cuando eso, casi al año, no fue cuando aconteció que, entonces nosotros decidimos salir de ahí. Y en ese entonces habían unos barquitos de Durán a Guayaquil. Entonces nosotros nos trepamos en ese y dimos a Guayaquil sin conocer cuáles eran nuestros dormitorios, Parque Centenario. Wow, ahí dormía. Pero algo muy importante, Miguel, ¿eso sucedió en qué año? El año, para que los hermanos que están viendo y amigos que están viendo sepan que eso ya tiene muchos años atrás. ¿Cuántos años sucedió todo eso cuando tú ya tomaste la calle, viviste en el Gapón y ahora sí emprendieron un viaje misterioso a Guayaquil llegaron? Sí. ¿Qué año más o menos fue eso? Ahí yo podría decir más o menos en el 79, 78, 79. Por lo menos casi la década de los 80. Algo por así. Llegaste a Guayaquil, llegas a Guayaquil sin saber nada. Su mejor hotel, su mejor penthouse, el Parque Centenario. ¿Qué más? ¿Qué hiciste de ahí para allá? Y era más terrible de lo que... Y en Guayaquil creo que era más duro todavía. Sí, o sea, en el sentido que acá más que sean los vagones, nosotros adentro el aire nos protegía de los vagones, pero acá hablamos de los asientos. Nosotros vivíamos en los asientos a peligro, a merced de peligro, de que nos puedan hacer algo. Aún, o sea, en cualquier lado hay peligro, pero aún estaban más a merced de peligro porque, gloria sea el nombre de Cristo, ustedes no tenían colcha, no tenían un colchón, niños, 12, 13 años. ¿Y ahora qué hacían? Así es, pero ahí te digo, Luis, que ahí no permanecimos mucho tiempo, ahí en el parque, no. Ahí es cuando ya comienza la dispersación de cada uno de los jóvenes. Se abrieron como uno por allá, otro por acá, y quedamos, cada uno cogió su camino. Pero ya algo pasó, eso quizás ahora entiendo de parte de Dios, no, porque mire, yo sin conocer Guayaquil, cuando yo ya también me encontré solo, dormí unos 2, 3 días solo, entonces yo comencé a recorrer la ciudad y Dios me lleva donde justo en Rumichaca y Alcedo, donde trabajaba un hermano mío. ¿Un hermano tuyo? Ya, ahí, ¿cómo lo conociste? O sea, ¿Cómo lo reconociste? Bueno, creo que sí lo conocía, no, pero ¿cómo supiste que él era tu hermano? Él se llama Ricardo, ¿no? Cuando yo iba a hablar y cuando yo lo alcanzo, trabajaba en una vulcanizadora. Entonces yo iba pasando y yo miré, y yo, mi hermano. Y entonces llego a acercármela y le digo, Ricardo. Y él me dice, Miguel, y ya se puede imaginar ese encuentro que fueron abrazos y lloro. ¿Llorabas? Sí, lloré bastante, ¿no? Entonces ahí viene el dueño de la vulcanizadora, mi hermano me presenta y me detiene ahí y ahí comencé yo a trabajar la vulcanizadora que en el testimonio ¿Ya que tenías cuántos años tenías ahí?
ya cuando habrá sido unos 14, iba para 15 años. Ya ibas para 15 años. 15 años, Miguel. ¿Te sentías solo en ese momento? ¿Cómo eran tus noches? O sea, porque hay muchas preguntas, ¿no? Yo vivo en la calle. ¿Cómo eran mis noches? Lloraba, extrañaba a mi mamá, sentías miedo, ese miedo que se había apoderado de ti. ¿Qué pasó con eso? Ya, bueno, gloria a Dios, no. Ya ese miedo desapareció desde que cuando yo ya comencé a estar como más seguro, bajo ya una casa, el dueño de la vulcanizadora, allá arriba había departamentos, ya con mi hermano. Entonces ese miedo se iba perdiendo poco a poco. ¿Y tus noches cómo eran? Cuando dormías en el Parque Centenario, ¿extrañabas a tu madre? Claro que sí. Ahí incluso ya cuando yo ya estaba en aquel hogar, yo comencé ya a pensar en mi madre, en mi papá, comenzaba porque quería yo verlo. Yo ya, mi lloro ya no era de sufrir, sino que mi lloro, mi lágrima era de mi madre. Porque ¿Extrañabas a tu me extrañaba, mi madre me quería bastante, ¿no? No era que mi madre cuando comencé al principio que maltrato, no, mi papá era el maltrato. O sea, sí, a veces suele pasar que el padre es como que un poquito más fuerte y la madre es como que un poco más, no, son mis hijos, yo lo di. Hay que entender también esa parte de una madre, pero también hay madres que lo da a luz, pero también que le da su pela bien dada también, y eso es bueno muchas veces, porque la Biblia dice, muy aparte de todo, dice de que la vara es buena, es para corregirlo, para que el niño también no se pierda. Entonces, Miguel, comenzaste a sentir eso, ¿y qué pasaba ahí? ¿Buscaste a tus padres? ¿Te encontraste con ellos? ¿Cómo fue? Buena pregunta. Recuerde, Luis, que le dije que me encontré con un hermano, ¿no? Ya. Mi hermano era toda la semana, pues. Claro. Y entonces él en esos días, cuando ya tuvimos, en esa misma semana me dijo mi hermano Ricardo, ñaño, vamos, mi mamá, tú no te imaginas cómo sufre, cómo lloraba, porque me habían perdido a mí, pues yo como estaba perdido, ¿no? Entonces, esta semana, pues nos vamos para allá. Pero me daba ahí un poquito miedo de que me vayan a pegar, porque unos niños, Claro. cuando sale el joven, el niño se va a la calle y regresa al pego. Entonces, pero bueno, me convenció mi hermano y nos fuimos. Y ya se puede imaginar ese encuentro con mi mamá. Verle a tu madre después de tanto tiempo, comer la comida de ella, ¿cómo te sentiste? O sea, expresan un poquito de eso, como tú estás... Lo mío fue diferente. Yo vivía con mis padres, pero yo andaba en la calle. Ahora, vivir fuera de tu madre a la edad de 12 años, dormir en la calle al borde del peligro, de que te puedan matar, de que te puedan violar, de que puedan hacer tantas cosas. Y sobre todo, Miguel, nunca entraste al mundo de las drogas. Bendito sea el Señor, ¿no? Sí, es una buena pregunta, Luis. Hay muchos jóvenes que hoy en día, bueno, como la palabra dice que la maldad se ha multiplicado, ¿no? En eso entonces, gracias a Dios, no llegué a ningún vicio, lo que es alcohol, cigarrillo, droga, no llegué a nada en ese entonces, hasta que al día, bueno, que... Te mantuviste gracias a Dios, ¿no? O sea, ahora lo entendemos, que todo lo que pasa es gracias a Dios. Cuando uno está en el mundo, uno no se imagina que es Dios, uno piensa que es suerte, todo esto. Pero yo sé que las personas que no están viendo se quedaron con esta pregunta. ¿Cómo te sentías cuando viste a tu madre y comer la comida de tu madre? Oh, bueno, no sé de todos los que están viendo, ¿no? ¿Cuál será si habrá pasado algún día lo que yo estoy testificando, no? Pero les comparto de que mi madre se sintió muy contenta, incluso yo me sentí muy contento porque no la veía ya cuando 4 años, no la veía, ¿no? Su abrazo o que los alimentos o regaño también, ¿no? O en la noche ya, mi hijo, ya acuéstese a dormir y todas esas cosas. Fue un encuentro muy lindo donde de ahí en adelante no hubo más separación. Yo sé que esta pregunta va a ser un poco como que lloraste. Por supuesto, pues era... Sí, ese llanto de que mamá te extraño, tu papá. Así es, sin el peligro que tuve, que me dio miedo. Lloraba de miedo, acá ya lloraba era de alegría, ese encuentro, de gozo, ver a mi madre, pero mi padre no estaba ahí en ese día, pero cuando ya, bueno, llegó en la tarde, no hubo ninguna sorpresa, digamos, de que maltrato, no, sino que mi papá incluso me abrazó, perdóname mi hijo, y todas las cosas, y fue algo muy lindo de ahí, ¿no? Incluso de ahí seguí trabajando, ya yo iba con más libertad a trabajar donde estaba, pues donde mi hermano en Romichaca y Alcedo. Entonces yo ya ahora toda la semana viajaba y venía.
Viajabas a Baba, porque ahí vivían No, en solito. Yaguachi. En Yaguachi, Sí, ya. en Yaguachi, Entonces claro. estuviste en Yaguachi. Entonces, Miguel, y ahí vemos, ¿no? Una niñez marcada. Porque no es fácil, ¿no? Yo me imagino que tuviste que pasar hambre en la calle, ¿no? Oh, Sin ¿cómo? desayunar, sin nada de eso. Y ahí es cuando ¿no te pasó que cuando estabas en esos tiempos no te acordabas de la comida de tu mamá? Claro que sí, porque acá como les compartía, ¿no? De que algo triste era, ¿no? De que, bueno, yo me gozo ahorita porque, gloria a Dios, Dios me guardó y estoy aquí. Pero allá el sufrimiento que a veces teníamos que recibir insultos. Claro. Uno nos correteaban, nos Vete de aquí, muchacho golpeaban. malcriado. Claro, no, porque por tratar de una comidita, aunque nosotros éramos de tuneros, pero por ahí también trabajamos algo, pero, oiga, pero ya teníamos como eso de que una facilidad, si no había nadie, agarraban un pierna de pollo, o sea, era un sufrir duro, ¿no? Pero ya ahora acá ya era diferente. Llegaste con tu familia, bien. Llegaste con tu mamá, estás todo bien, comienzas a trabajar en la vulcanizadora. ¿Qué pasó de ahí para allá, Miguel? No consumiste droga, perdón que te interrumpa, no consumiste droga, no consumiste alcohol, pero cuando comenzaste ya a conocer Guayaquil, llegaste a Guayaquil trabajando en la vulcanizadora, ¿qué pasó de ahí para allá? Luis, buena pregunta, ¿no? De ahí ya cuando ya estaba en aquella vulcanizadora, aquel señor, el dueño, pues me comenzó a dar los estudios, yo comencé a ir a estudiar, comencé a estudiar. Estudié cuánto, habrá sido unos 2 años, pero de ahí es que cuando ya me tocó el servicio militar. ¿Te fuiste a hacer el servicio Fui al militar? servicio militar. Ya. Sí. Ya de ahí el servicio militar sabemos que es 1 año, ¿no? En ese entonces, ¿no? Pasé en el servicio militar y de ahí cuando ya regresé pues ya de mi madre de nuevo a trabajar. ¿Cuántos años tenías ahí? Ya ahí tenía 19 años. 19 años, ya. 19 Llegaste, años. saliste no te quedaste, sino que ya saliste del servicio militar, cumpliste con el servicio y me imagino que de ahí para allá. De ahí para allá, bueno, ya comencé ya a trabajar. ¿La vulcanizadora? La vulcanizadora, bueno, ya aprendí yo ahí, y ya cuando trabajé eso, ya unos años ahí, entonces yo ya me comencé a dispensar Ya. solo. Entonces yo como ya veía que la vulcanizadora yo ya la aprendí cómo era el trabajo, entonces decidí pues ponerme un taller yo mismo. Tu propio taller. Mi propio taller, trabajando y ya poniendo el taller. Que ahí es que cuando vine a Ayacucho y la 13, donde ya vamos a testificar el encuentro que tuve con el Señor. Ahí pasó algo que se puede decir así, que el enemigo quiso arrebatarle la vida, amén. Entonces, Miguel, ya llegas del servicio militar, comenzaste a trabajar. Sí. Sales del servicio militar, Trabajar, eras ya, guardia. ya. ¿A qué te dedicabas? El trabajo, sí, de seguridad. Ya. Trabajé de seguridad y de ahí, bueno, llegué a trabajar también a un billar. Ah, ya. Una hermana ¿Como mía. seguridad o como O sea, bastante? como seguridad. Ah, ya. Pero todavía no tenía ese encuentro con el Señor. Tú, en ese momento, cuando estabas en el mundo, no conocías a Cristo, comenzaste a recoger dinero. ¿Y cómo se viene la idea de poder prender una vulcanizadora? ¿Cómo nace eso? Bueno, desde que cuando yo estuve ahí de la edad de 14 años, cuando llegué ahí a donde mi hermano Ricardo, que tenía la vulcanizadora, aquel señor, ¿no? Entonces yo aprendí eso y de ahí ya era la idea mía de que quería tener un taller ya propio. Entonces de ahí yo comencé a reunir plata, ya iba comprando todas son las herramientas que es de taller de vulcanizadora. Hasta cuando compré todo lo que es herramientas y comencé el local, entonces ahí cuando Ayacucho y la 13 salió aquí el local. Wow, entonces de ahí ya comienzas a trabajar tú, tu propio jefe, tu propio dueño, te manejabas tus tiempos, trabajabas en una vulcanizadora. ¿Te enamoraste? Sí, ahí en ese entonces ahí fue cuando ya conocí a una chica, ¿no? Ya la edad tenía los 20 años, ¿no? Ya conocí la cual es la madre de mis hijas. ¿Cuántos hijos tienes tú, Miguel? 3 niñas. Tres niñas mujeres. ¿De cuántos años son? Ya una tiene 28, la otra tendrá sus 24, la otra 22, algo por así. ¿Son casadas todas? No, solamente una. ¿No? Ah, ya. Sí, Gloria a Dios. otra. Entonces, conociste a la madre de tus hijas. ¿Cómo fue aquello? Bueno, cada uno tiene su diferencia de conocernos.
A esta chica yo la conocí, ella trabajaba en doméstica. Ah, ya. Donde yo estaba en el taller, al frente o sea, no el taller, yo en ese entonces fue cuando yo salí del cuartel. Claro, ya saliste del cuartel. Sí, ella trabajaba en una casa doméstica y entonces un encuentro que un día bajó y en una tienda yo fui a comprar y ella llega y nos impactamos en la mirada. A los guayacos. Sí, nos impactamos y así nomás rápido y de como ella al frente Ya se se asomaba conocieron, y ya, bueno. nos veíamos, entonces bajaba, nos encontramos y entonces pasaron meses ya y comenzamos a salir ya enamorados. Actualmente, ¿estás con ella? No, No estás con ella. ¿Hace cuántos años ya no estás con ella? ya estamos hablando siquiera unos 20 años. 20 años. Wow, 20 años desde que ya no estás viviendo con ella. Sí, Y los momentos que compartiste con ella, ¿cómo fueron? Bueno, fue como podría decir que fue mi primer enamoramiento, porque esto fue cuando yo salí del cuartel, ¿no? Como relato ya. de mi vida, lo que ha sido, nada de enamoramiento, sino que salió, bueno, entonces tuvimos ese encuentro, entonces llegué, iba a amarla bastante, ¿no? 3 bendiciones tuviste con ella. Sí, muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo y de ahí, bueno, Pasó lo que pasó, lamentablemente se terminó todo aquello y cuando ya surge la separación con aquella persona, Miguel, ¿ya tenías tus 3 hijas? ¿cómo es la pregunta? Cuando ya surge la separación con la novia que ya tenías tú en aquel entonces, ya tenías tus 3 hijas, las 3 bendiciones que tienes, ¿verdad? Claro, así es. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó después de eso? ¿Te separaste? ¿Te decepcionaste? Ahí viene lo que pasó. ¿Qué pasó en aquella organizadora? Ya, bueno, cuando aconteció aquello, la separación con ella, ¿no? Entonces, bueno, yo digo porque en el mundo el que no conoce a Cristo peca, cosas malas, ¿no? Entonces mi vida también no de alcohol, drogas, sino que enamorado. O sea, te quedaste enamorado. No estuviste en el alcohol, no estuviste en las drogas, no estuviste en ese mundo así, pero a raíz de que te separaste de aquella persona, surge de que vienen en ti y comienza una actitud diferente, ¿no? Que querías tener conflicto con cualquier persona que conversara. ¿Cómo fue aquello, Miguel? Sí, después de aquello, pues ahí ya fue cuando ya vino la perturbación más fuerte de ira, de que yo con alguna persona, si algo me decía que no me gustaba, yo era quizá pelea o discutir, saliendo ira, así, ¿no? Entonces que incluso llegué a una cosa, quererle que coger un arma blanca para, o sea, no era porque quería, sino que ya era, mi vida estaba atormentada, perturbada. Todo fue a raíz de esa separación. De esa separación y de la parte de que cuando me venían los recuerdos de mi niñez, como lo que pasé, o sea, parece que el adversario en esa parte, uno cuando está en esa debilidad se aprovecha, entonces ahí vemos que es el enemigo, que pues el diablo lo que quería era, pero no entendía todavía ahí por qué era que... Entonces, porque también viene de tu niñez que es marcada y todos esos recuerdos que te venían a la mente te perturbaban y me decías de que tú conversabas con alguien a raíz y que te decían algo y tú le querías dar, te ibas a los puñetes y incluso hasta matarlo, ¿no? Era tanta la perturbación, Miguel, que llegabas a esos extremos. Sí, o sea... La soledad. O sea, por la soledad y por lo que había pasado, ¿no? Se me vino eso de que esa discusión que tenía, que eso fue en un mercado, ¿no? De que cogía aquella arma como aquel también, entonces quise, pero antes nos separaron la gente, o sea, para que no pasara aquello. Dios mismo lo permitió, Miguel. Ahora, decepcionado, con una infancia marcada, con un corazón dolido, la mujer que amabas te abandona. ¿Qué pasó? Bueno, a tu pregunta, Luis, al ser abandonado, ¿no? O sea, conforme estamos conversando desde la perturbación, el tormento, que ya ahí yo ya no sabía qué hacer, ya
mi decisión era ya como quererme suicidar, quererme matar, porque ya la persona que me amaba ya no estaba conmigo. O sea, ¿para qué existir? Sí, ya para qué vivir, porque ya me encontraba era decepcionado en todo, y que ya no sabía que ya no hay quien me ame, o tantas cosas que venía a mi mente, a mi vida, y entonces ahí es cuando vienen las decisiones de quererme suicidar. ¿Y cómo sucedió eso, Miguel? Porque te vienen esos pensamientos que supuestamente no provenían de Dios, que ahora lo entendemos, pero tú no lo sabías, angustiados, abatido, tú dices, nadie me ama. Eso pasa cuando uno no conoce a Dios, porque hubo un tiempo que en mi vida que a mí también me sucedió aquello. Pero Miguel, nadie te amaba, y viene a tu vida ese espíritu inmundo del suicidio. ¿Qué pasó ahí? ¿Procediste a aquello? Ya, Luis, mira, conforme la palabra, ¿no? De que ahora nosotros conocemos la palabra, ¿no? Dice que Dios se adelanta a las artimañas, o como también, hermanos, amigos, los que escuchan, ¿no? Dios, el propósito, Dios tiene siempre, para el que está sin Cristo, siempre Dios algún propósito tiene. El propósito de Dios que tenía para mí es algo que iba a hacer, por eso no permitía, ¿no? Entonces cuando había ese tormento, entonces mi decisión era suicidarse. Pero en eso, antes de hacer aquello, ¿no? Yo ya andaba medio, perturbado, sino que ya otra cosa me inquietaba. Ya. Había una inquietud. ¿Cuál es esa inquietud? De que cuando yo estaba trabajando ahí por el taller, yo miraba al cielo y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no dejaba de nombrar a Dios. O sea, tú siempre pensaste, digo, ahora que se viene la pregunta esta, Miguel. Mientras tú estabas en todo ese momento, que no se te vaya lo que vas a decir, te predicaron de Cristo, te hablaron de la palabra de Dios. ¿Tú qué pensabas al respecto? Sí, Luis, sí es verdad, sí, me llegaban bastante, de repente hacerlo a evangelizar, me daban tratado, testigos de Jehová también, y bueno, todo eso, pero yo no lo entendía. Lo que sí era lo bueno, que la gloria de Dios, que siempre los escuchaba. Wow. Recibía los tratados, yo no los escuchaba, pero no entendía. O sea, había como un respeto hacia ellos. Yo siempre decía, no sé, pero yo los respeto. Bueno, explíquenme, dígame, pero yo los respeto. Pero yo no, como siempre uno dice, no es el tiempo. El tiempo, cosas así, no. Pero siempre cuando esos tratados ya en aquel taller, yo se los leía, y eso también, ahí algo me inquietaba. Por eso que yo ya en las mañanas en el taller decía, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Y qué me pasa esto y el otro? Ya. Entonces, sí te predicaron, y tú comenzaste ahí, pero tú ya venías sintiendo una inquietud de algo. Tú decías, Dios mío, esto, pero también el enemigo estaba tomando ventaja en tu vida. Ahí llega el momento, estás solo en el taller. ¿Qué pasó? Yo pienso que, y lo creo así, ¿no? Que ya Dios era de que estaba cerca, y que yo estaba ya cerca, digamos, de tener ese encuentro con... ¿A la edad de cuántos años? A la edad de 29, 30 años por ahí. Ya. 30 años. Bien. Y gloria a Dios, ¿no? No, 26 años. 26 años, ya. Sí, más o menos a los... Bueno, gloria a Dios. Y entonces, cuando yo estaba todo eso allá atormentado, todas esas cosas, entonces cuando yo me acosté un día ahí en el taller, no, a dormir, ya. Entonces la perturbación fue más fuerte en esos días, porque incluso que estaba acostado y yo tenía el taller de vulcanizadoras, tenía bastante llanta, tenía aro, pero... Claro, en esas vulcanizadoras suelen tener bastante llanta, aro, ya. Sí, entonces yo estaba acostado y yo solo siento un ruido. Cuando viene toda esa llanta y esos aros comenzaron así a quererme aplastar, pero la gloria sea de Dios de que ninguna de esas llantas ni el aro me tocaron. Ese fue lo primero que ya veo que el adversario quería, porque ya el encuentro ya iba a ser. Pasaron 3 noches, ahí es cuando... O sea, ese fue el primer ataque. El primer ataque, sí. Fuerte, digámoslo así. Sí, que no lo entendía. Yo, pero ¿cómo si esto nunca se movía, estas llantas y se han caído? Entonces, y al tercer día es que cuando el tormento más seguía la perturbación, ¿no? Y entonces me acuesto, y entonces ahí es cuando yo decidí quitarme la vida.
Wow, ¿cómo te vino eso de quitarte la vida? O sea, estaba acostado y me atormentaba y lo pensaba de lo que... ¿Qué te decía ese tormento? Todo se vienen todos los recuerdos ahí a tu mente. Sí, de lo de la compañera, lo del pasado, lo que me está pasando de por qué esa ira, por qué si yo no era así, y tantas cosas. Y entonces ahí escuchaba también eso de la mente, ¿no? De que otros se matan y dicen que van a pasar una mejor vida. O sea, el diablo cómo me ponía que me matara porque vas a pasar una mejor vida y o sea, venía eso a la mente, que ya no vas a sufrir. Y entonces ahí es que cuando yo cojo esa arma. Wow, tú tomaste un arma. Y no solamente no la tenía, sino que yo la presté. Un arma de fuego. Wow. Un arma de fuego, yo la presté, ¿no? Porque según a esta persona que le voy a prestar, pero ¿para qué quiere? Me dice, ¿no? Entonces ¿Cómo tuviste valor para ir a prestar una arma tú? Yo pienso que el adversario ya había tomado esa vida también, ¿no? Y el valor de que, no puedo decir un valor, sino que ya una cobardía, o sea, no sé, pero ya era mi decisión de suicidarme. Entonces voy a aquella vida que vivía al lado del taller y le dije que me prestara y sí me dijo que para qué la quería el arma, la cartuchera. Entonces yo le dije que mira, que me quieren robar y quiero para que... O sea, le mentiste, en otras palabras, le mentí para que te la preste y tú sabías que no era para eso. Claro, no era para eso. Entonces dice, bueno, pero cuídala. Y viene y yo entro al taller. Entonces iba a ser las 12 de la noche, cuando 12 y media yo comienzo a escribir una carta. Wow. Y comienzo a decir en la carta, tengo una hermana que se llama Isabel. ¿Ya? Entonces yo le digo, ñaña Isabel, le digo, lo que yo voy a hacer, no quiero que culpen a nadie. ¿Ya? Nada más yo le dije, lo que yo voy a hacer, no quiero que culpen a nadie. ¿Solo eso escribiste? Nada, no le podía decir que me voy a suicidar, porque sé que esta carta sé que llegará a tu mano. Y entonces viene y cuando escribo eso la pongo y cojo aquella arma. Antes que llegues ahí, Miguel, escribe la carta. Tú estabas solo en la vulcanizadora, ¿verdad? Solo, sí. ¿Estaba cerrado? ¿Estaba abierto? ¿Estabas atendiendo? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿A qué hora eran? Ya eran, en ese momento, como dije, eran ya las 2:30, iban a ser ya las 1 de la mañana. Sí, yo ya había cerrado porque el taller era hasta las 10, 11 y yo trabajaba, ¿no? Entonces cerré y entonces ya comencé a escribir la carta. Entonces iban a ser 2:30, ¿no? Cuando ahí tomo aquella arma y ya me la pongo en el asiento para apretar. Entonces ahí es lo impactante, amado hermano, amigo, que ustedes escuchen, ¿no? Lo que Dios lo que hizo, ¿no? Entonces a lo que yo me iba a disparar, escucho un sonar de la puerta que golpean durísimo. La puerta era enrollable, de zinc, esas cosas, ¿no? Y fuerte fue el golpe y que me impactó eso. Y yo me sorprendo y pongo el arma debajo de la camita donde estaba y yo me acerco a la puerta de adentro y yo con enojo, con ira, yo le dije, ¿quién es? Pero duro así, pero con ira. Y por segunda vez volví así, ¿quién es? ¿Quién golpea la puerta? Enojado. Enojado, así es. Entonces viene y cuando en ese instante yo cojo y alzo la puerta hacia arriba y lo más sorprendente es que yo veo un personaje. Ya. A lo que alzo la puerta y veo un personaje ahí parado. Wow. ¿Cómo era el personaje? O sea, se lo veía así elegante, era un hombre, pero se le veía bien el vestir, todo, ¿no? Entonces solamente él me quedó mirando, con mi mano levantada ahí con la puerta. El zinc ahí y puerta. Sale un hombre. Sí, aparece, era aquel que había golpeado, pero yo no sabía quién era, ¿no? ¿Y tú enojado? Enojado, pero a lo que yo alzo, a lo que él me mira y yo lo miro, yo quedé como hipnotizado viéndolo. Y en esos instantes todo se me iba olvidando, todo sacando, o sea, todo ya desaire, ese coraje, lo estaba viendo, ¿no? Y entonces cuando ya suelto la puerta así ahí arriba y viene y bajo mi mano y me da la mano. Él te da la mano. Me coge la mano, pero no hablaba, solamente ahí nomás. Me da la mano y entonces a lo que yo ahí cerré mis ojos. Entonces al instante después cuando yo cerré los ojos, venga y él me suelta la mano y yo me quedé con mis ojos cerrados y no habrá sido muchos segundos, así que cuando yo abro mis ojos, pero yo ya no vi a ese personaje. Entonces ahí es cuando yo ya veo eso y miraba y entro, cierro el taller y me acuesto en aquella cama
y comienzo yo ahí a todo eso, ya no me acordaba de lo que esa ira, esas cosas, que me da ese tormento, lo que me estaba pasando. Ahí? Entonces solamente yo me acosté y ahí acosté y decía, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Qué? O sea, preguntas nomás yo me hacía. Y pasa eso, entonces después de 3 días, ahí no tuve bueno, solamente que Dios me libró de la muerte, pero de ahí no permitió que la muerte entrara a tu vida y te quitara, ¿no? Así, y al tercer día, cuando yo me voy a donde mi madre, a Yaguacha, entonces cuando yo llego a la casa, yo le voy a decir a mi mamá, le digo, mamá, no sé qué me pasa. Y mi mamá dice, pero ¿qué le pasa a mi hijo? No sé, algo me está pasando, no entiendo esto y lo otro. Y esto, y es que en las noches a veces o escucho voces, yo le decía porque a veces escuchaba, ¿no? Y mi mamá me llegó a decir, mi hijo, no se preocupe, que es su papá. O sea, ella pensaba que era mi papá. Que lo estaba visitando, porque dicen que cuando se muere es que el padre lo va a visitar. Sí, pero yo le dije, pero mamá, pero mi papá no va a tirarme llantas, cosas. Yo tenía coraje, dice todavía. Yo le relataba eso, ¿no? Y entonces, bueno, mi hijo, o quizás le están haciendo brujería, hechicería, me dijo también mi mamá. Yo le dije, no sé, mamá, pero en parte es algo bonito que pasa, como algo, lo que me acabó de pasar hace 3 días, algo muy lindo, mamá, Dios, no sé, llegó un hombre al taller y no sé, no entendí. ¿Y tu mamá te decía, qué te decía? Mi mamá dice, bueno, mi hijo, no sé quién será, pero ¿quién es así? Pues, no sé quién será, si dice un hombre. Ni yo entendía, pues. Y entonces viene ahí cuando a las 5 de la tarde salgo de Yaguachi de mi mamá. Y eso es lo sorprendente que yo hasta el día de hoy no puedo olvidar. Que tomo aquel carro y yo me recuesto a la pared de la ventana y veo una nube. El cielo lo vi azul, pero esa nube la veía bastante, pero que esa nube como que me seguía, yo la veía como yo lo veía así, una cosa, es decir, una cosa lo que yo veía, ¿no? Y llego al terminal terrestre y cojo mi carro para Ayacucho de la 13 donde yo vivía, entonces llego al taller, entonces yo tenía una grabadora, que a mí me gustaba esa canción de Jenny Rosero, y la pongo y no funcionaba. La radio nada, pongo la radio tampoco, no funciona. Pero ahí es que cuando yo movía la perilla, movía, porque no encontraba ni música, ni la CD no salía. Entonces, y cuando yo me cansé entonces dejé. Entonces me acuesto a dormir, eso fue como a las 8 de la noche, y me acuesto a dormir. Entonces al dormir, como nunca había dormido. Antes dormiste, pero allá ¿cómo te sentías? ¿Todavía te sentías turbado? No, ya no, por eso digo que al acostarme dormí tan tranquilo, o sea, no había perturbación. Ya, te dormiste y te levantaste, ¿qué pasó? Me levanté como a las 6:30 o 7 de la mañana, entonces yo dije, voy a ver qué pasó, porque no la CD ni la radio. Entonces a lo que prendo la grabadora, la radio, entonces justo donde en la noche el Señor me había hecho poner y encuentro una radio cristiana que predicaba. Y este es Dios como usó a este siervo, ¿no? Y me decía todo lo que yo había hecho, lo que iba a hacer, todo. Y que yo comienzo, pero ¿cómo sabe mi vida? ¿Cómo sabe esto? Y yo sentado en mi cama, comenzaste a ser ministrado por el Espíritu Santo, Dios, sin saberlo. Así es. Entonces ahí no lo entendí hasta cuando me decía todo aquello y que hiciera la oración de fe, como nosotros sabemos, ¿no? Que tenemos que confesar y bueno. Y entonces algo me impulsé, yo me arrodillé en el piso. Y entonces ahí hago la oración y de ahí adelante fue en esos instantes que lo recibí, ¿no? El lloraba. Te vino un quebrantamiento. Quebrantamiento grande, arrodillado, no podía levantarme y solo lloraba, pero no de sufrimiento, sino de lo que sentía, algo lindo, o sea, el Espíritu Santo como me estaba ministrando ya, ¿no? Y cuando hay el tiempo, no sé qué tiempo habrá estado, de media hora o más o menos, cuando yo abro mis ojos, y lo más lindo que nunca puedo olvidar, hermano amigo, de que el Espíritu Santo ahí me saca hacia afuera, abro la puerta y a la calle. Yo solo lo que dije me hace levantar la mano y dije, te amo, Jesús. Empezaste a gritar. Te duro. Y que ahí los vecinos, oye, Pepudo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Te decían Pepudo en ese entonces, ¿no? Entonces yo era fisiculturista también. Y te decían, ¿qué le pasa? Está loco el Pepudo, se volvió loco. Y tú eras, gloria a Dios.
gloria a Dios, te amo, Jesús. Sí, yo decía, no sé, acepté a Cristo. Me iba a la esquina de ahí del taller, no era tan lejos, acepté a Cristo, pero la gente ahí se veía que ya me decía, ¿qué te pasa? No sé, pero acepté a Cristo. Wow. Yo solo decía, acepté a Cristo, te amo, Jesús. Te amo. Fue un impacto a través de una radio, ¿no? Amén. O sea, Sí. lo impactante y lo sobrenatural de Dios. En ese momento comenzaste a gritar, te amo, Jesús. Los vecinos diciendo, tú estás loco el Pepú, no sabemos qué le pasa. ¿Qué pasó ahí? De ahí, cuando ya todo aquello, y mire, la primera palabra, como yo no conocía la palabra, Te amo. yo lo único decía, no decía, Cristo te ama. Ya no que te amo, Jesús, sino que yo decía, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo, que estás loco, que esto, cualquier, era lo que yo recibía. Pero en eso, al tercer día, siempre que los 3 días, siempre me pasan 3 días. Y viene un taxista y viene y me regala una Biblia sin saber que yo era cristiano, Wow. porque era cliente mío de la vulcanizadora. Y me dice, mira, mi mamá, mi esposa ya partió. Entonces yo, como tú me arreglas la llanta aquí, te traigo esta Biblia. Con esa Biblia yo comencé a estudiarla en las madrugadas y ahí me iba yo entendiendo, y conforme ya les predicaba a los clientes o cositas, pero siempre alguna palabrita daba. No asistías aún a una iglesia, a una congregación todavía. Esto es al tercer día. Al tercer día, cuando yo ya recibo a Cristo, ahí el Espíritu Santo, mira, yo lo veo así, ¿no? Desde Ayacucho y la 13 hasta Pedro por Colón y Juan Pío Montúfar. Ya. Ahí había un cine Apolo. No sé si el que está escuchando decía, ya sí. Mire, pero ahí en esa calle había una iglesia. Yo desde Ayacucho y la 13 hasta allá al centro caminé a las 7 de la noche. Perdón, a las 4 de la tarde yo salí, 5, 6, llegué, 6:30 allá, pero no sé, yo no me cansaba, solo caminaba y encuentro una iglesia que estaban predicando y yo me quedo en la puerta ahí. Y en ese instante, cuando yo veo en el fondo de la iglesia, había un cartelón muy grande pegado, una catarata, o sea, un cascaje de agua. Un río, ya. Un río una que cascada. caía así. Y entonces, a lo que yo estaba en la puerta, y yo en ese instante, yo cerré mis ojos y yo me sentí que yo estaba allá adentro, pero escuchaba todo eso. Tú no entendías nada. No entendía nada, el tercer día de haberlo hecho. Entonces yo buscaba dónde congregarme. Y entonces en una de esas viene uno de los que estaban en la iglesia, me dice, joven. Y yo vuelvo así, me dice, pase. Wow. Y no pasé, sino que yo me regresé a Ayacucho y la 13. Regresé ahí y al siguiente día, a 3 cuadras, la cuadrangular, ahí es que cuando yo entro en aquella iglesia y le digo a aquella vida que estaba una hermana llamada Jacqueline, que todavía me acuerdo, y me dice, joven, dice, padre, sí, le digo, quiero entrar aquí a esta iglesia. Venga, pase. Y ahí entré en la cuadrangular, ahí me quedé. Y ahí comenzó ya la transformación, tratamiento, todo eso. Wow, qué impactante, Miguel, sobre todo. Pero una pregunta que nace aquí surge la siguiente, Miguel. Cuando Dios te comienza, te libre de la muerte, tú ves a ese personaje, tú te quieres quitar la vida, tú no entendías nada. Como lo dije, no, o sea, en lo no. espiritual, no entendía en lo espiritual de que era Dios que tenía un llamado para con tu vida. Bueno, yo ahí cuando acontecía aquello, la inquietud que me hacía, yo decía, Dios, conforme ya lo que me daban tratado, me hablaban de que Jesucristo me amaba y cosas así, pero no lo entendía mucho lo espiritual, ¿no? Yeah. Hasta cuando vine a tener ese encuentro, cuando ya, recibí al Espíritu Santo ahí, ¿no? Entonces yo ahí ya vine a entender de qué era lo espiritual que estaba pasando y lo que era lo que en el mundo, lo que tenía sin Cristo. Wow, impactante testimonio, Miguel. Y a raíz de todo eso comenzaste a congregar en la cuadrangular, comenzaste a conocer más de Dios, comenzaste, me imagino, a tener más experiencia, ¿no? Tu hogar, tu familia, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó en el transcurso de que tú, cuando te quisiste quitar la vida, no pensaste en tus hijos? En ese instante no pensé nada, solamente pensé fue en mi hermana.
Ah, ya. Mi hermano, o sea, no era por eso la perturbación, ¿te acuerdas? Porque no entendía, Tu ¿no? mamá todavía estaba con vida cuando Sí, se mi te mamá quitó estaba la con vida, vida, ¿no? claro, sí. Entonces, no vino en tu vida tu familia, sino solamente tu hermana. Mi hermana, sí, mi hermana. Entonces, ahora Miguel, aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Cómo fue tu vida de ahí para allá? Oh, Luis, lo puedo Hasta ver. el día de hoy. Hasta el día de hoy, muy lindo, muy precioso. Como ahora yo ya lo puedo hablar en lo espiritual, ¿no? De que pruebas y luchas, pero ya uno ya lo entiendo de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, ya lo expliqué, lo bueno y qué es lo malo. Ya acá ya uno ya entiende qué es lo malo, que ya uno no puede hacer, cometer aquello, ¿no? Porque ya lo bueno, entonces agradecerle solamente a Dios, ¿no? De lo que hasta el día de hoy, pues bueno, también por su misericordia, ¿no? Entonces con el propósito que no permitió que Satanás me matara, entonces era con un propósito que tenía, ahora me ha dado un ministerio. Wow. Como evangelista, lo sirvo, predico para la gloria del Señor, ¿no? Diferentes lugares, campañas, testificando la gloria de Dios. ¿Cuántos años llevas con el ministerio? Con el ministerio llevo 10 años. 10 años sirviendo. Mira el propósito que Dios tenía, ¿no? Sí. En muchos lados testificando de que Cristo tiene la vida eterna. El enemigo quiere robarnos la vida, ¿no? Entonces, Miguel, comenzaste, Dios te honró. ¿Y cómo te sientes hoy en día, actualmente? ¿Cómo se siente el Miguel de hoy? Y cuando el Miguel de hoy se traslada muchos años atrás, ¿qué puede entender? Lo que puedo ver ahí, entender y creer, ¿no? De que hay un Dios, un Dios real, un Dios de poder, un Dios que transforma, cambia, un Dios al quien con toda la humanidad que Él tiene propósito. El plan de Dios es de la salvación para todos, pero en toda esa salvación Dios tiene un propósito para cada uno, y de todos aquellos pues Dios tenía un propósito para mí. Me libró de la muerte y de tantas cosas para tenerme, como dice su palabra, ahora en un lugar más alto, y el propósito es para servir o para glorificar a su santo nombre. Con este testimonio pues glorifico a Dios, ¿no? Entonces utilizándome, sirviéndole, predicando y agradecido, porque ahora veo que ese Dios es real y poder, que si no, ¿dónde estuviera yo? Ahora, Miguel, para ir terminando esta entrevista, que ha sido impactante, ¿no? Que tener el arma para ya soltar y que Dios en su infinito amor haga algo. ¡Wow! Eso es algo impactante. Miguel, ¿cómo está ahora tu familia en este momento? ¿Cómo te sientes ahora con tu familia? Pues, tus hijas. Pues gloria, lo primero de que al ver que Cristo Luis, me transformó, ¿no? Me rescató, ¿qué es lo que primeramente compartir la maravilla que Él hizo a mi vida, como aquel gadareno, aquel que era atormentado, que se llama Tata, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, y que Él le dijo a Jesús: ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que hizo tu Señor. Entonces ahora mi familia, por la misericordia del Señor, ya están y también yendo al camino que Dios, este camino de salvación. Están contentos, mis hijas, mi familia, mis hermanas, contenta también ellas, la palabra, lo que no era, pues no entendíamos nada, la palabra, leen también la palabra, hacemos, cuando las visito allá, hacemos culto, oramos. Ellas también me llaman, papi, queremos, les dan sueños, quiero que les den este sueño, tuve ese sueño, ese les dan sueños, cosas. Entonces, a tu pregunta, no, todo este cambio que ha habido, lo que no eran antes, ahora como la familia, porque ese es el propósito, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Entonces yo lo que hago es compartirle, mi hermano, como creo que todo esto nos compite de compartir esta maravilla ya a nuestra familia, al vecino, al amigo, predicar esta bendita palabra. Miguel, queridos por todos y por unos muchos no queridos, en tu familia, cuando se enteraron de que, ¿cómo te lograste reencontrar con ellos? Y yo sé que hubo oposición, porque toda familia se va a tener que levantar de una u otra manera unos con otros. Un poquito acerca de aquello, ¿qué pasó ahí? Tu familia de sangre. Sí, buena pregunta, sí, es verdad, ¿no? Cuando uno está sin Cristo, toda la familia es porque gobierna el enemigo, ¿no? Pero cuando ya viene la luz a las tinieblas, mire, en primer lugar, mi madre. Wow. Tuve una hermana que se llama
Yalilen y mi hermano Efraín. Ellos se levantaron contra mí. ¿En qué sentido? Porque mire, si usted no ha conocido a mi amado hermano, yo tenía un hermano llamado sacerdote, o sea, cura de catolicismo. Tenía, y mi madre lo que me decía primero, o mi hermano, pero ¿cómo tú te vas a hacer si sabes que el padre es tu hermano? O sea, tratar así como ellos, según dice que perdonan pecado cuando dan esas cosas, ¿no? Claro. Sin ofender, esperando que no, nada, ¿no? Entonces ellos pensaban que, ¿cómo vas a eso? Hacer si sabes que él es el padre. Y yo solamente le digo, mamá, pero él no perdona pecado. Claro. O sea, no ya había leído la Biblia. Ya había leído, pero algo les hablaba, ¿no? Pero mi hermano decía, no, dice, eso no es así. Y mi hermano lo más terrible que me dijo, y me dice, una semana y te veré afuera. Wow, te dio fecha. Fecha me dio de que me vería afuera. Pero gloria a Dios que hasta el día de hoy Dios te sostiene. me ha sostenido y firme el camino por la misericordia de Dios. Wow, entonces a los amigos que están viendo, ¿no? Que de una u otra manera el enemigo se va a levantar en medio de la familia, va a tomar la mente, y es lo que te sucedió, ¿no? Incluso yo tengo entendido que ya aquel varón partió ya, ¿verdad? A la presencia de Dios, porque a lo último tú fuiste donde a predicarle el evangelio. Cuéntale un poquito de eso. Amén. Y antes que cuente eso, Luis, aquellos 3 que estaban enemigos, pero gloria a Dios que pasando los días hablando, orando y hablando, entonces ellos, mis hermanas que estaban, abrazo, salió todo ese enojo ya, gloria a Dios, gloria. Ahora sobre mi hermano, sí, él antes que partiera, estuve en el hospital y el adversario se movió bastante porque no querían que yo entrara. Mis hermanas, mis hermanos, los amigos, tanta gente, porque era un sacerdote, pues, claro. Era tanta gente que el diablo lo mismo. Sí, pero yo ahí a mi hermana le decía, pero yo quiero entrar porque quiero hablarle la palabra. Yo quiero hablarle antes que él parta, y quiero hablarle, hablaba con él, pero no, Miguel, que no, esto por aquí, todo, me negaba. Hasta que en uno de esos tantos, yo me le infiltré. Wow. Y mira, aquí esto es impactante, mi hermano, amigo Luis. Cuando estaba en la cama, ya estaba en los últimos días, digamos así, ¿no? Cuando yo le digo, antes yo le hablaba la palabra también, y él para qué me escuchaba. Y yo le digo, mira, yo quiero que tú aceptes a Jesucristo. Después que le vi, bueno, cuando no me querían dejar entrar a nadie, ¿no? Entonces cuando yo me infiltré ahí, entonces cuando estaba conversando ahí con mi hermano y él me dijo que quería aceptar al Señor Jesucristo, pero ahí el enemigo se interpuso por medio de las doctoras. Mire, 2 enfermeras que habían ahí. Entonces, no, usted no puede entrar. Decía, usted no puede entrar. Pero mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo, ¿no? De que no, mire, enfermera, vea, yo necesito hablarle a mi hermano una palabra. Y entonces fue algo impactante que yo dije así, no como ahorita, pero lo dije así, ¿no? Entonces, las enfermeras como que, dice, bueno, tiene 3 minutos. 3 minutos, mi hermano le daba hasta 10, 15. 3 minutos. No le puse atención. Entonces cuando le comencé a mi hermano lo que dice, le relaté de que primeramente de que aceptara al Señor Jesucristo, y viene y yo lo unjo. Entonces yo le cojo la mano y que repitiera la oración de fe. Y gloria a Dios que él hizo la oración de fe. Le hizo la oración de fe, y cuando yo le vi su rostro, también él se contentó, pues, porque estaba en la presencia del Señor, a pesar que mis hermanas le habían puesto por ahí virgen de cine, virgen, todas esas cosas. Todo le había llenado todas esas cosas. Sí, entonces yo con la mano, y a lo que la enfermera ve que ahí el diablo vio las cosas que ya no pudo nada, se airó con las enfermeras, ya salga. Y mi hermano dice, no quiero que él se vaya. Y me me jalaba la mano, que no me fuera. Entonces yo vine a entender que espiritualmente había una batalla ahí. Claro, una batalla, y que espiritualmente también que él lo aceptó al Señor. Pues. Un hombre, hermano, que era, usted sabe, un católico. Y era un cura. De que tenía iglesia por allá, por acá en Roma, por acá en Ecuador, Italia. Él viajaba, tenía por años, lo dejaban en esas iglesias, y tenía gente bastante que lo seguía, pues. Y mire que cuando él partió con el Señor, los católicos que lo hacían, hileras de calles llenas de calles para irlo a enterrar, ¿no? Y sobre todo, Miguel, lo más impactante es que él te dice
quiero aceptar al Señor Jesucristo. Wow, eso es Sí, eso es lo que ya ahí puedo confirmar, digamos así, ¿no? De que se fue con el Señor Jesucristo. A pesar que son personas que he oído que son ya por hombres, nomás que no, ya ellos piensan así, son duras esas cosas, ¿no? Pero ahí está, se cumple la palabra, hermano, de que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, Miguel, ¿cómo está tu vida emocionalmente en estos momentos? Muy aparte de que tu familia hubo un vínculo, se pidieron perdón, tu hermano que te dio una semana partió a la presencia de Dios, tus hijas también, tu hogar, ¿cómo te encuentras tú emocionalmente ahora? Luis, yo primeramente pues agradecerle a Dios, Amén. darle la gracia a Dios de lo que era, ahora que soy. Me siento, gracias a Él, contento, alegre, aunque nosotros sabemos que también tenemos pruebas, luchas, ¿no? Pero sabemos en quién hemos confiado y quién nos puede ayudar. Contento con mis hijas, contento con toda mi familia. En mi familia no hay hacia mí enemistad, eso todo se ha terminado, ¿no? De lo que era en antes, ¿no? Estamos, gloria a Dios, bien, solamente esperando nomás, confiando en Él, que también ellos vendrán al camino. Aleluya, amén. Amén, Miguel. Como dije, para ir terminando, Miguel, si hay algo que tú quisieras volver en tu infancia, ¿qué es lo que tú quisieras? Si yo quisiera volver a la infancia, Sí. ya lo volví espiritualmente, cuando nací con Cristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si Un quisiera, momento que quisieras retroceder sí, en tu amén, infancia. amén. Si quisiera volver a un tiempo allá, pero ya no vivir lo que yo viví. No cometer ese error de decir me voy de la casa. Sí, no cometer esos errores y cuántos errores más, ¿no? Y que ahí, que quisiera que en ese entonces volver y que hubiera sido mis padres cristianos o no haber vivido eso, lo que viví en la juventud, como era joven. Yo creo que todos quisiéramos eso, Miguel. Miguel, otra pregunta que yo hago es esta. ¿Cuál es tu mayor temor? El mayor temor que puedo decir es que no me vaya a ir con Cristo. Como dice la palabra, al principio la será el temor de Jehová, ¿no? Y también el temor de que no caer al pecado, no andar en el pecado, ¿no? Que eso es lo que el pecado es que nos puede separar, nos separa de Dios y el que nos puede conducirnos a... Actualmente, Miguel, ¿qué te encuentras haciendo? Ahorita, hablando En lo espiritual, ¿qué te encuentras haciendo? Gloria a Dios. Bueno, ahorita me encuentro sirviendo al Señor, lo que es predicando, las campañas, los vehículos, también en los colectivos, los buses, en los aires libres, evangelizando, donde Dios pues me lleve, ¿no? Porque esa es la comisión que nos da, ¿no? Predicar la palabra de Dios. Activo hasta el momento, anunciando. Amén. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil este camino? Podemos decir fácil y difícil. Con pruebas y luchas. Con pruebas y luchas, porque fácil, digamos, porque tenemos un Dios que nos va a ayudar. Y un poco difícil a veces cuando ya nosotros humanamente estamos en esta tierra, humanamente padecemos también, que padecemos que es difícil, pero ahí es lo que entra de que no es difícil, porque tenemos al que nos puede ayudarnos en lo que sea, hemos caído allá, lo que sean pruebas o enfermedades, siempre está en el que nos puede ayudar, que se llama Jesucristo. Aleluya, wow. Un testimonio impactante con una niñez que muchos tal vez han vivido a los 12 años, salir del hogar, del vínculo familiar, sin el calor de una madre, sin el calor de un padre, sabiendo que llegas a tu casa, por lo menos tenías tus alimentos, tu comida, y tomar una decisión así es bastante dura, ¿no? Por eso la vida nos permite, Dios permite que en la vida aprendamos muchas cosas, ¿no? Y que todas estas cosas hoy en día te han ayudado bastante, ¿no? ¿Para qué, Miguel? ¿Para qué te han ayudado estas cosas? Yo creo que estas cosas te han ayudado para poder aconsejar a los demás, para poder ayudar a muchos jóvenes tal vez cuando le predicas la palabra de Dios. ¿Cómo te sientes tú cada vez que predicas a Jesucristo como tu Salvador? Bueno, me puedo sentir lo más bonito, puedo decir, ¿no? ¿En qué sentido? De que
lo que yo viví, puedo compartirlo. Quizás un joven está quizás lo mismo queriendo hacer o en otro sentido de que quiere hacerse daño o hacer cosas malas. Entonces me siento alegre, contento porque Dios me rescató de eso y para poder compartir de lo que no es bueno, de que el mundo, que cuando uno toma una decisión para hacer o cometer error, suicidarse, pero gracias a Dios que lo que Él ha hecho, lo que ha hecho conmigo, entonces comparto eso. Me siento alegre, contento por lo que hizo Cristo y para poder impartir eso al joven que pueda hacer que esté así. Qué bueno, Miguel. Ha sido un gusto, Miguel, tenerte aquí con nosotros en nuestra programación, un testimonio de cambio. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, Miguel. Sigue adelante predicando la palabra de Dios, predicando y anunciando la buena nueva de salvación a todo aquello. Miguel, que Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Ha sido un gusto poderte tener aquí. Y antes que despedirnos, Miguel, yo quiero que tú nos dejes con unas palabras a todos los hermanos que nos van a ver a través de esto. Recuerda, hermano, compartir esta entrevista. Escríbanos en la cajita de comentarios las preguntas que quiere que le hagamos a cada uno de los hermanos que vamos a entrevistar, porque seguiremos entrevistando a muchos hermanos que han tenido testimonios impactantes, cómo Dios los libertó de la calle, de la droga, del tráfico. Así que te invito a que compartas, te suscribas a nuestro canal de YouTube como Evangelista Luis Figueroa y a nuestra página como Evangelista Luis Figueroa. Síguenos, coméntanos y todo sea para la gloria de Dios. Con nosotros, Miguel, con las últimas palabras. Gloria a Dios. Mis hermanos, para todos los que han escuchado, ¿no? Lo que puedo compartirle esto de que quizá usted ha pasado esto mismo, pero ¿cuál es la comisión de poder testificar? El propósito de Dios que a cada uno nos llamó, nos libró, nos sacó de lo que sea, el propósito para que su nombre sea glorificado. Sigamos glorificando a nuestro Dios, testificando lo que Dios ha hecho en nosotros, para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y para los jóvenes, todos los jóvenes, pues si están sin Cristo, pues si van a cometer una locura, no lo hagan. Hay alguien quien le ama, que se llama Jesucristo, que el único lo puede librarlo, sacarlo de la angustia, de la muerte, de todo aquello que quiera hacer. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga grandemente.